Hola y bienvenidos a Pandastacker. El resurgimiento de la inflación parece estar adquiriendo proporciones globales, ya que los precios al consumidor en todo el mundo comienzan a despertar de su letargo. Tras el reciente aumento de la inflación en los Estados Unidos, son ahora los indicadores británicos los que narran la misma historia, mostrando el primer repunte en casi un año, alcanzando el 4%. Es relevante señalar que la encuesta de economistas de Reuters anticipaba una disminución de la inflación y no un incremento. Esto, sumado a la inflación en alza en Canadá y la zona euro, nos muestra que la inflación está experimentando un aumento prácticamente en todo el mundo occidental, siendo Australia, por ahora, la única excepción. El Reino Unido ha actuado como un indicador temprano de problemas desde que experimentó un desempeño particularmente desfavorable, superando incluso a los Estados Unidos. Los precios oficiales de los alimentos en el Reino Unido alcanzaron un 20% a principios de este año, y aunque los alimentos siguen siendo una fuente de aumento significativo, con un 8%, la sorpresa reside en otros sectores, como servicios, transporte, recreación y bienes diversos. Por ejemplo, las tarifas aéreas aumentaron un 60% en el mes, la ropa ascendió cuando normalmente experimenta un descenso posnavideño, y actividades como la música en vivo, las vacaciones o el teatro registraron también incrementos. De hecho, la inflación anual de servicios en el Reino Unido alcanzó el 6,4%, lo cual es preocupante dado que los servicios conforman la mayoría de las adquisiciones de los británicos, al igual que en todo Occidente, por supuesto. Este panorama refleja lo que está ocurriendo prácticamente en todas las economías occidentales en la actualidad. De hecho, el Financial Times en un artículo subraya lo que en realidad suponíamos, que prácticamente no ha habido progreso alguno en la lucha contra la inflación en Occidente, fuera del ámbito energético. Porque la energía se ve impulsada por la inminente recesión, que siempre arrastra consigo los precios de la energía. Mientras tanto, la inflación subyacente no ha experimentado cambios sustanciales, debido a la persistencia del gasto gubernamental, que ha continuado en todo Occidente, redirigiendo los fondos obtenidos por los bloqueos por la pandemia del COVID-19 ahora a nuevos sectores. Pero, curiosamente, el aumento de la inflación no ha alterado significativamente las expectativas del mercado en cuanto a los recortes de tipos por parte de los bancos centrales. Y este fenómeno resulta extraño, ya que normalmente se esperaría que los bancos centrales no redujeran los tipos si la inflación estuviera descontrolada, dado que saben perfectamente que la reducción de tipos empeora la inflación. Así que existen varias hipótesis para explicar esta situación. Una es que la Reserva Federal teme tanto la recesión que permitirá que la inflación se desate para contrarrestar los titulares inminentes sobre el desempleo. Otra posibilidad, mucho más sombría, es que tal vez a la Reserva Federal no le preocupe la inflación ni la economía, porque su verdadero temor radique en la estabilidad de todo el sistema financiero. Si ese fuera el caso, entonces reducirían los tipos sin importar lo que suceda en la economía, ya que la alternativa sería un colapso financiero demasiado grande incluso para que ellos pudieran ir al rescate. Después de todo, fueron los tipos elevados los que hicieron colapsar a todos aquellos bancos en marzo del año pasado, y nunca se corrigió adecuadamente, simplemente se maquilló. De esta manera, los bancos centrales de todo Occidente se encuentran actualmente en una posición comprometida, enfrentando potencialmente un estancamiento global duradero, estanflación por primera vez en 50 años, acompañada esta vez de una crisis financiera que la hace una combinación no vista desde la década de 1930. Todo el relato de finales del año pasado ha sido de cómo en el 2024 podría haber recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, y a pesar de que la inflación vuelve, el relato continúa. Personalmente creo que cuando la Reserva Federal recorte tipos, todo se va a descontrolar. Y lo que quiero decir con eso es que creo que vamos a ver alguna forma de inflación muy descontrolada. Lo hemos hablado algunas veces mientras decían que se iba controlando la inflación. Hemos hablado de cómo la inflación podría tener dos actos. Una primera inflación que más o menos controlarían y un resurgir posterior ya descontrolado. Incluso con estos tipos de interés que han estado aumentando constantemente, podemos ver que los precios siguen siendo altos y están aumentando. O los precios de la vivienda, por ejemplo, aunque los tipos han subido, los precios de la vivienda siguen aumentando. Y lo mismo con el oro, tipos altos y el oro en máximos históricos. Entonces, ¿qué sucederá cuando comiencen a recortar tipos? Ya hemos visto que los precios de las viviendas han aumentado incluso con las subidas de tipos. Ahora mismo hay mucha gente que no compra vivienda porque los créditos, las hipotecas, son caras. Bueno, pues imagínate con la bajada de tipos y las viviendas ya en precios altos, imagina toda esa gente inundando de repente el mercado al mismo tiempo tratando de comprar vivienda porque ahora el dinero es más barato para pedir prestado. Volveremos a guerras de hipotecas y la gente volverá a endeudarse sin control. Veremos nuevamente guerras de ofertas y a la gente haciendo locuras de nuevo con el tema de las hipotecas. Estamos además viendo una impresión astronómica de dinero.
La deuda de Estados Unidos, por ejemplo, la estamos viendo llegar a niveles nunca vistos antes. Y veremos, por supuesto, la subida del oro. Lo he comentado muchas veces. Para mí el oro se parece al símil de una presa que está a punto de reventar. Está el agua ahí ejerciendo presión y hay una pequeña fisura que están tratando de tapar con las manos para que no salga el agua. Pero es una lucha imposible porque la presión cada vez es mayor. Y eso es lo que ocurre con el oro. La subida de tipos está conteniendo el precio del oro, pero no ha conseguido bajarlo, solo lo contiene y es cuestión de tiempo que reviente. Un catalizador sin duda sería ese recorte de tipos y una nueva subida de la inflación. Porque, como he comentado en muchas ocasiones, el oro no reacciona sin más a la inflación, a lo que reacciona es a los tipos de interés reales. Si hay una inflación del 4%, pero los tipos de interés están al 5%, en realidad el tipo de interés real es del 1%. 5% del tipo de interés menos 4% de inflación. Y por eso si el interés real es positivo, aunque la inflación sea alta, el oro no reacciona. Pero si tenemos una inflación del 4% y unos tipos al 2%, el tipo de interés real sería un interés negativo del 2%. Hasta ahora, con la subida de tipos han mantenido la expectativa de que la inflación estaba controlada. Pero la inflación no está controlada, como podemos ver ya en este final de año y principios de 2024. Y si se meten a bajar tipos, el descontrol en la inflación puede ser descomunal. Quizás, como decíamos antes, es lo que estén buscando, una gran inflación para diluir las deudas y evitar un gran colapso financiero. Es muy difícil saber lo que quieren hacer, y más difícil aún saber lo que puede pasar, pero la cosa no pinta bien para los ahorradores, para tener dinero parado, porque todo apunta a que la inflación se puede descontrolar. Cada uno debe saber lo que desea hacer con su dinero, si es que desea hacer algo, claro. En mi caso lo tengo claro. La mayor parte de mi patrimonio en oro porque es lo que me da la tranquilidad de que en caso de catástrofe inflacionaria tener la menor exposición al riesgo de pérdida de valor. Y no hablo de ganar. Por supuesto que invirtiendo en oro podemos ganar en términos fiat, me refiero, pero ese no es el objetivo. Ganar dinero invirtiendo en oro para mí es una consecuencia, pero no debe de ser el objetivo. Porque en una crisis sistémica como la que estamos incursos, la idea de ganar dinero no es razonable. Lo más razonable a lo que se puede aspirar es a no perder, o al menos a perder lo menos posible. A no perder nuestro patrimonio o nuestro poder adquisitivo, porque lógicamente en el corto plazo y en términos fiat podemos perder igual que podemos ganar. Pero mi objetivo con el oro es resguardar mi dinero en un activo líquido y sin riesgo de contraparte, con el que pueda resguardarme del temporal. Y una vez que pase el temporal, si gano y tengo más poder adquisitivo, estupendo. Pero lo que espero es al menos no perder o perder lo menos posible. Creo que es lo único razonable a lo que se puede aspirar en una crisis sistémica. Pero, por supuesto, esto es solo mi opinión y me gustaría conocer la tuya, la vuestra, la de todos vosotros, y para ello, como siempre, tenéis los comentarios a vuestra disposición, que ya sabéis que aunque no pueda siempre responder, sí que los leo todos y me encanta conocer lo que opináis. Así que sin más, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.